La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Melina Ramírez es investigadora del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. Nos acompaña vía telefónica. Melina, gracias por estar con nosotros. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Al contrario, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Melina, bueno, pues para conocer tu análisis sobre las causas y consecuencias por las que en los últimos 6 años México descendió 14 posiciones en la lista de países más competitivos para hacer negocios, cuando se supondría que debería ser todo lo contrario si tomamos en consideración que las reformas legislativas estructurales aprobadas en años recientes pues debieron habernos impulsado aún más, ¿no?, hacia lograr una mayor competitividad. Así es, justamente como muestra el índice de IMD, México ha perdido posiciones sistemáticamente. De hecho, esto es algo que es consistente con el índice de competitividad internacional que nosotros presentamos el año pasado. Y aunque justo cuando se promulgaron todas las reformas estructurales hubo una mejoría, la verdad es que en el largo plazo esto no se sostuvo. ¿Por qué? Pues porque claramente estas reformas ayudaron, digamos, a conseguirnos avances en términos económicos, pero a nivel de lo que afecta de manera más directa al empresario no se consiguieron avances. O sea, sigue existiendo un gobierno muy burocrático que no facilita la apertura de empresas y el gran problema que todos sabemos que ya tenemos, que es el de la corrupción, ¿no? Entonces, más allá de que puedan hacer o no hacer negocios y desarrollarlos y abrir empresas y decidir invertir, pues al final siempre les estamos cargando un impuesto adicional, que son los costos de corrupción a todos los niveles de gobierno, ¿no? Y claramente mientras no logremos solucionar ese problema y el problema de la crisis de justicia que estamos viviendo, pues claramente el sector empresarial en México se va a ver siempre afectado. ¿Y qué tanto influye el hecho de que nuestro gobierno pareciera candil de la calle y oscuridad de su casa, porque a los inversionistas extranjeros les dan todas las facilidades y a los inversionistas locales, bueno, pues todas las trabas? Pues creo que más bien, o sea, eso es cierto, o sea, en términos de que sí, o sea, justamente a los extranjeros, como ve, México es un gran país para invertir y a los nacionales no tanto. Sin embargo, o sea, creo que corrupción, por ejemplo, en términos de clausura de establecimientos mercantiles es algo que ataca a todos por igual, ¿no? O sea, de que si tienes que ir a hacer un trámite con el municipio, pues también es todo un show. Tienes que estar contratando gestores. Lo que creo que pasa a veces es que justamente los inversionistas extranjeros tienen como más recursos justo para, digamos, ir luchando en contra de todas estas trabas, cosas que luego los nacionales no tienen por cuestión de recursos, por cuestión de contactos, por cuestión de tener toda una infraestructura detrás que los esté sosteniendo. Y mientras esto siga así, pues claramente el empleo nacional y la generación de empresas nacionales pues va a seguir siendo, pues va a estar rezagada con respecto a las otras. Ahora, es preocupante el hecho de que la Business School, la IMD Business School, nos ubique en la posición 51 de 63 países evaluados, además de que con esta caída llega a la posición más baja que ha tenido México desde que ingresó al ranking en 1997. ¿Cuál sería el grado de responsabilidad del actual gobierno en el que México ha caído esas 14 posiciones? Pues mira, o sea, francamente hasta me sorprende que no estemos en peores lugares, pero creo que también tiene que ver con que nos evalúan como con respecto a otras economías no tan avanzadas. Pero en términos de responsabilidad, o sea, creo que sí es muy importante el papel que juega esta administración, porque justamente las reformas estructurales al exterior del mundo sí dieron esta señal de que podía ser la razón por la cual México por fin cambiara, por fin generara como todas estas reformas que necesitaba para convertirse, digamos, en una economía emergente mucho más importante de lo que ella es. Sin embargo, no lo lograron hacer así porque al final todo se quedó en el papel, ¿no? Entonces, creo que la responsabilidad radica justo en todos los problemas de implementación que hay alrededor de las reformas y sobre todo todos los problemas que hay alrededor de corrupción, ¿no? O sea, teníamos este problema con el fiscal de delitos electorales, tenemos como todos estos escándalos que salen y la gente, no solo al interior sino al exterior, pues sí se da cuenta de que no hay consecuencias, ¿no? Y entonces claramente cuando piensan invertir en un país así, pues sí lo piensan 2 veces, de como, bueno, quiero enfrentar ese tipo de situaciones,
Y pues probablemente la respuesta en muchos casos es no, ¿no? Entonces ya ni siquiera es que afecte a inversiones que ya se han establecido en nuestro país, sino que también está seguramente desincentivando muchas inversiones que hubieran venido aquí y que al final decidieron no hacerlo porque el contexto no les es favorable, ¿no? Entonces, esta administración es altamente responsable en no haber implementado de manera correcta todas las reformas y todos los cambios que eran necesarios para seguir con esta percepción de avance y de cambio al exterior y al interior del país. Pero también tiene algo que ver las erróneas políticas económicas gubernamentales que han permitido la entrada indiscriminada de productos extranjeros de baja calidad en detrimento de productos nacionales. Recientemente se publicaba sobre la protesta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles de una importación masiva de llantas, de vehículos, llantas de autos usadas, donde ya en otros países concretamente de Estados Unidos, pues perdieron dieron todo de sí y se los traen para acá, los importan y se venden, si bien como usadas, pero de cualquier forma, pues meten en un grave aprieto a la industria nacional. Sí, claramente este tipo de situaciones también afectan a la industria, pero creo que implementar políticas proteccionistas, digamos, como para tratar de evitar estas situaciones, en el largo plazo podría llegar incluso a ser como más contraproducente. Aquí más bien la pregunta sería como ¿qué tendríamos que hacer para que la demanda que existe en nuestro país de ese tipo de productos no exista, ¿no? Y también qué hacemos para que pese a que esa oferta sí llegue a nuestro país, no sea la primera opción de la industria. ¿Qué hacemos para atraer otro tipo de productos y que realmente consideren que venir a México les puede resultar en un buen mercado? Ya se tiene el diagnóstico, ya se sabe cuáles son las causas por las que hemos perdido competitividad. ¿Cuál sería la medicina? Es decir, ¿cuáles serían los retos a enfrentar para elevar la competitividad? Pues los retos son muchísimos, pero yo creo que el principal reto es la construcción de instituciones. ¿Cómo creas instituciones que realmente generen un contrapeso en términos de, justo cómo combates la corrupción, cómo se designan a los fiscales y cómo eso va a generar certidumbre no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo de que no importa quién esté en la administración, cómo vas a asegurar que las reglas se sigan y las reglas se respeten por todos a todas las alturas de gobierno. Creo que ese es el reto más importante de México. Y en cuanto a consolidar las reformas estructurales, sobre todo lo que tiene que ver en materia fiscal y de educación y de energía, ¿qué factor jugaría? Pues mira, es distinto. Por ejemplo, la reforma energética, creo que el reto más importante es respetar los contratos que existen para generar certeza jurídica en las inversiones, ¿no? O sea, como darle al inversionista la señal de que en México los contratos que se firman son contratos que se van a respetar y por ende sus inversiones y sus derechos también, ¿no? O sea, tanto para nacionales como para extranjeros. En términos de reforma educativa creo que se ha avanzado bastante, pero claramente todavía es necesario garantizar que las evaluaciones se lleven a cabo, que sean evaluaciones justas, pero sobre todo que los resultados que de ahí emanen sirvan para transformar el sistema educativo en México y ayude a generar mano de obra y capital humano calificado que permita también movernos de ciertos sectores industriales a otros más competitivos a nivel internacional, ¿no? O sea, pasar de cierto tipo de maquilas a maquilas más innovadoras, que justamente tengan un valor agregado superior tanto para el PIB como para los salarios que van a estar recibiendo los trabajadores. La IMD Business School, que es la que elabora este índice mundial de competitividad, sugiere como uno de los retos el elevar el crecimiento del Producto Interno Bruto a 3 o 4%, mediante el fortalecimiento del mercado interno, aumentar la inversión pública en infraestructura y vivienda y lograr una mejora sustancial en seguridad y justicia. ¿Podemos aspirar a ese crecimiento del 3 o 4% del PIB? Francamente, no sé. O sea, el problema con esto es que hay muchos factores en juego y no sé cómo, o sea, tendrían que coincidir muchas cosas al mismo tiempo, como estabilidad en instituciones. Claramente tenemos que hacer algo con la situación de seguridad.
tenemos que ver qué tipo de industrias, como el proteccionismo, digamos, nacional, y generar como ciertos productos dentro de nuestro país pueden no ser una mejor opción. Dependemos también como de qué es lo que va a pasar en Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio. Creo que son muchos factores, pero creo que sí hay cosas que se pueden hacer. O sea, claramente no vamos a pasar del 2.8% que hemos estado creciendo al 4% de un año para otro, pero probablemente dentro de 6 años es una meta alcanzable si se siguen las estrategias correctas en todas las posibles vertientes que hay. Ahora, ¿se puede plantear un escenario hipotético en caso de un eventual triunfo de cualquiera de los 3 candidatos que puntean rumbo a la presidencia de la República? ¿Cuál sería el panorama de México en materia de competitividad? Pues, si realmente, como todos dicen, se va a atacar la corrupción, se va a apoyar el desarrollo e implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, que creo que es una propuesta de prácticamente todos los candidatos, incluyendo a Margarita Zavala cuando aún estaba en la competencia, pues creo que se puede lograr avances. Pero justamente va a depender de que al momento en el que llegue cualquiera de ellos, realmente cumpla con esa propuesta en específico. Creo que si con esa propuesta, o sea, realmente la cumplen y realmente logran disminuir los casos de corrupción en nuestro país, podríamos alcanzar grandes cosas. Bien, Melina Ramírez, investigadora del IMCO, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias, buen día.